Wow Rosario País, un programa de la Universidad del Rosario que invita a vivir la experiencia a través de proyectos y personajes que se convierten en referencia para una Colombia con ganas de avanzar. Formamos proyectos de vida, siempre al servicio del país. Hoy presentaremos 3 importantes casos de éxito. En Diálogos con Alejandro Chain, una entrevista con los candidatos a la Alcaldía Mayor de Bogotá. En nuestra sección En la U, la investigación de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad del Rosario para llevar a cabo el entrenamiento de las abejas, el cual les permite protegerse de los pesticidas. Y en la sección Con y para las regiones, el trabajo de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario en la Sierra Nevada de Santa Marta, con la comunidad arhuaca para unir la medicina ancestral con la occidental. Comencemos. En Diálogos con Alejandro Chain, entrevistamos a algunos de los candidatos que aspiran a la Alcaldía de Bogotá. En esta conversación cuentan sus anécdotas, sus miedos, su control de emociones y por qué es tan importante para ellos esta elección. Gobernar la capital de la República es un verdadero reto para los tiempos venideros. Aquí están las respuestas a este diálogo abierto y franco, donde pudimos conocer más a fondo el lado más humano de los aspirantes al puesto de primer mandatario de la ciudad. Es un bogotano de familia de origen boyacense que estudió en el Colegio Patria, que estudia aquí en este claustro del Rosario Administración de Empresas, que luego hice una maestría en Administración Pública, que he sido servidor público toda mi vida, bogotano hasta los tuétanos, y que es padre orgulloso de Sofía y Juan Felipe, y por supuesto un servidor público que le encanta el trabajo social con la comunidad. Me encanta ser profesor, soy aquí profesor de la Universidad del Rosario y un enamorado del servicio público. Oye, Diego, ¿y tú eres buen estudiante? Súper juicioso, aquí yo estuve muy juicioso al principio, pero era en otra universidad, éramos salones mucho más pequeños, pero no fue muy bien, la verdad no fue muy bien, especialmente en todas las materias que se relacionaban con historia, con política, mucho también de administración de empresas. Oye, ¿en qué momento un administrador de empresas toma la decisión de seguir el camino en la política? ¿Y por qué seguir ese camino? Sí, qué raro, ¿no? Me lo han preguntado varias veces. Y yo, cuando tenía 17 años y estaba haciendo la carrera, dije, a mí me gustaría hacer política y estar en el gobierno. Y pensaba en mi lógica a los 17 años, si las empresas del gobierno, el gobierno funciona mal, porque yo creía que funcionaban bien, mal, y las empresas privadas funcionan bien, voy a estudiar administración de empresas, para luego salir a aplicar lo que hacen las empresas en el sector público, y por eso estudié administración. Tú cuentas siempre que vivías en un barrio popular de Girardot. Sí, yo nací en la casa, además, en la casa Manzana 30, Casa 9 del barrio Kennedy de Girardot, con partera. En ese momento no, seguramente no existían o no había clínicas cercas o algo, pero nací con partera. Y era un barrio popular. Sigue siendo un barrio popular todavía. En esa época se llamaba el Inscredial, Instituto de Crédito Territorial, que hacía planes de vivienda, pues que hoy prácticamente han desaparecido, ¿no? Y el instituto desapareció también. Un camino de la literatura, un camino de emprendedor, hoy en día empresario, pero tienes otro camino al mismo tiempo, que es el camino de la política. Exacto. Y tu vocación por la política, si lo entiendo bien, empieza con Luis Carlos Galán. Exacto. Cuando estoy en el colegio distrital, en el Santiago Pérez, yo vivo muy cerquita del Policarpa Salabarrieta, que es un barrio que se instaló ahí a través de una invasión del Partido Comunista en los tiempos, no me acuerdo si fue en los 50, y ahí funciona la JUCO. Entonces a mí me hacen muchos lances para que me meta a la JUCO, pero por alguna razón, yo no me acuerdo por qué, nunca fui, y había otros compañeros que estaban trabajando con el nuevo liberalismo en las juventudes de Luis Carlos Galán. Entonces yo opté por el camino del nuevo liberalismo, que estaba irrumpiendo con fuerza en ese momento, pero no era tanto contra el establecimiento como lo ha hecho Gustavo Petro. Pero a nosotros nos enamoró el discurso y los jóvenes seguimos a Luis Carlos Galán hasta que lo matan el 18 de agosto del 89 en la plaza de Soacha. Desde segundo de primaria
estudié en el Colegio del Rosario, ahí en el 7 de agosto, en la Quinta de Mutis, donde hoy es la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. ¿Y eras buen estudiante? Desde primero de bachillerato, después de la muerte de mi abuelo, como que ese sentimiento de inseguridad me llevó a que yo dije, bueno, si me la montan mucho en el colegio, porque me la montaban muchísimo, pues me voy a dedicar a estudiar, y desde primero de bachillerato fui el mejor estudiante. Oye, Juan Daniel, en tu infancia, tú sufriste un accidente. Sí, un accidente, una caída con una cortada muy profunda en la cara, que también fue de esos aspectos que generó como esa situación de matoneo por parte de mis compañeros del colegio, de la Quinta de Mutis, porque pues me la montaban por feo, por la cicatriz y también por el tono de la voz que tenían pues desde antes. Oye, ya que tú fuiste víctima del matoneo, ¿cómo se puede eliminar eso? Bueno, yo creo que con un tema que toca muchas sensibilidades, y es hablando claro sobre eso a los niños, niñas y jóvenes a lo largo de su formación. ¿Sí? El matoneo no puede ser una conducta que se resuelve ex post. Tiene que ser una conducta que se autorregula y se previene, y eso requiere que nosotros fortalezcamos la educación en convivencia, la educación sexual, la educación en derechos desde muy temprano en la niñez, para que podamos lograr esa autonomía que nos lleve a no permitir ser sujeto de un irrespeto tan fuerte como es una crítica sobre un estereotipo o sobre algo sobre lo cual uno no tiene ningún control. Oye, Rodrigo, ¿cuál fue tu primer trabajo en la vida? Mi primer trabajo fue repartidor de periódicos. Yo repartía periódicos cuando tenía 14 años. Tenía como una carreta que yo mismo jalaba, y yo en ese momento llegué un poco tarde a inscribirme para el trabajo, y me dieron una zona en subida. Eso fue bien pesado, pero repartía los periódicos gratuitos. Yo en ese momento vivía en Berna, en Suiza. Después del asesinato de mi papá, nosotros llegamos a vivir a Suiza, y allá tan pronto cumplí 14 años, como todos los niños de esa ciudad y de ese país, empecé a trabajar. Y uno se ganaba unos buenos centavos, pagaban en francos suizos. Pero fíjate que hay algo también interesantísimo. Cuando estás viviendo en Europa, tú estudias en unas instituciones públicas, Sí. para realmente poder financiar tus estudios. Cuéntanos algo de eso. Sí, nosotros, excepto el tiempo que estuve en el internado, siempre estuve en colegio público. Porque pues en Francia y en Suiza lo que se acostumbra es ir al colegio público. La mayoría de la población va al colegio público. Y en muchos ámbitos el colegio público, por ejemplo en Suiza, es mucho más exigente y completo que la mayoría de las instituciones privadas. Generalmente cuando el muchacho no puede con el público, se va para el privado. Jorge Enrique, arquitecto, profesor y político. De hecho, tú fuiste profesor por más de 20 años. 26 años, profesor de tiempo completo en la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Manizales, ¿no? Tú eres arquitecto y tu cátedra era diseño. La cátedra principal mía era diseño, y al final, ya en los últimos años, estuve dictando como una historia de la ciudad en la historia de la humanidad. Jorge Enrique, ser profesor por tantos años, dedicado a la academia, dedicado a tus estudiantes y muy reconocido, además en la academia, y tomas la decisión de parar tu trayectoria académica para dedicarte a la política. Lo que pasa es que la política a mí me acompañó, doctor, desde 1971. Yo tomo una decisión de vida de convertir la política, digamos, en el aspecto central de mi vida, pero también tenía que ganarme la vida honradamente, ¿cierto? Y pues me gustaba el estudio y la academia y esto, entonces en Manizales pues empecé a trabajar de profesor en la Universidad Nacional, y entonces hacía política después de clases, los fines de semana, las vacaciones, iba combinando una cosa con la otra. Y bueno, un profesor juicioso, realmente yo fui un profesor bastante juicioso en la carrera que tuve en la universidad, ha publicado un poco de libros. Yo fui un profesor que investigó bastante. No solo era la cátedra, sino unas investigaciones muy importantes que hice, pero la política. Entonces apenas pude, digamos, salir electo, entonces bueno, me tocó dejar la clase. Oye, Carlos Fernando, como estamos en el centro de emociones, te quiero preguntar, ¿cuál es tu emoción predominante? Mira, aquí tenemos varias. Pues yo siento esas tres durante el día, la verdad. Creo que siento en algún momento del día las tres. Cuando uno lo atacan durísimo, uno siente la primera, uno siente un golpe.
Pero yo siento en este momento, digamos, mucha emoción con la gente que me está acompañando, mucha responsabilidad. Siento un peso grande porque entiendo que la gente tiene una esperanza en que cambien las cosas en Bogotá y eso le genera una carga, ¿no? De estrés, claro está, y hay que saberlo manejar. Carlos Fernando, buena parte de tu formación fue en instituciones de educación públicas. De hecho, tu primaria fue en una educación o en un escenario público, ¿verdad? Sí, en el Instituto Pedagógico Nacional, que es el colegio de la Universidad Pedagógica, donde se forman muchos maestros en nuestro país. En ese colegio estudié pues desde que tenía 3 años hasta que salí del país a raíz del asesinato de mi padre a los 12 años. Estuve 9 años en ese colegio. Cuando se presenta el asesinato de tu padre, tú vas a Francia. Y en Francia también estás en una institución pública. Sí, allá llegó a un colegio público francés, que además tiene una particularidad, estaba, digamos, cerca a los bordes de París con los suburbios. Hace 32 años, 33 años que estudié en ese colegio. Entonces eso hizo como parte del complemento y ahí me gradué del colegio en Francia. Fuimos beneficiarios de una convocatoria internacional de ICETEX que permitirá que 13 estudiantes pertenecientes a UR Intercultural y Plurales realicen una movilidad académica durante 2 semanas a Perú en el mes de octubre. Universidad del Rosario, 370 años formando proyectos de vida al servicio del país. En la quinta de Mutis de la Universidad del Rosario se encuentra el apiario, un símbolo de coherencia de la Universidad del Rosario con el respeto hacia el medio ambiente. Un mundo desconocido para muchos, pero que contempla todo un campo investigativo enfocado en salvar un ser vivo minúsculo, indispensable para la vida humana, la abeja. Aquí se avanza en el entrenamiento de estos seres diminutos para que puedan defenderse de peligros como los pesticidas. Las abejas son supremamente importantes en 2 escenarios. Un escenario que uno podría caracterizar como un escenario natural, los ecosistemas, y también en escenarios de importancia económica, que son principalmente los cultivos. Estamos hablando de la conservación de los bosques. En los ambientes de agricultura estamos hablando de la producción de los frutos. Así es que en ambos ambientes es supremamente importante reconocerlas y por supuesto protegerlas, porque por una parte tenemos la protección de los bosques, por la otra la protección de la seguridad alimentaria. Estos seres diminutos, cuyo trabajo laborioso pasa a veces desapercibido, son los responsables de polinizar, dar vida y equilibrar un medio ambiente amenazado por las malas acciones del ser humano. Una universidad como el Rosario se empeña en este lugar reservado y silencioso en tratar de apostarle a la recuperación de las abejas para potenciar su existencia en medio de un ambiente cada vez más hostil y difícil. Y algo que sabemos ahora desde la investigación es que las abejas que salen a colectar estos recursos se tienden a especializar en uno de ellos y se tienden a especializar en la colecta de cada uno de estos recursos dependiendo de la forma como ellas perciben de alguna manera el mundo. Y está asociado particularmente con la sensibilidad a la sacarosa. Las abejas que son muy sensibles a la sacarosa son abejas para las cuales hasta el agua es dulce de alguna manera. Entonces ellas se especializan en ir a colectar agua. Las abejas que son poco sensibles, por el contrario, necesitan unas soluciones mucho más dulces y entonces serán ellas las que vayan a colectar el néctar, porque claramente colectarán el mejor néctar de las flores. En el corazón del tradicional barrio bogotano del 7 de agosto se encuentra la quinta de Mutis de la Universidad del Rosario, un espacio de conocimiento y experiencia con laboratorios, aulas, surgimiento de obras como los edificios de bienestar y de investigación necesarios para el desarrollo pedagógico, así como también el tránsito de estudiantes y profesores, es decir, todo lo que encierra el maravilloso mundo académico. En este lugar de diferentes quehaceres y contrastes reposa un rincón mágico, el apiario. Un apiario donde nuestros investigadores, estudiantes de pregrado, de doctorado, de maestría, pueden hacer los experimentos necesarios para realizar investigaciones sobre cómo proteger a las abejas y contribuir así a la gran problemática de desaparición que están teniendo a nivel mundial. En el mundo pueden existir más de 20.000 especies de abejas y en Colombia se estima la existencia de más de 1.000.
la tala indiscriminada de bosques y el uso inadecuado de pesticidas se han convertido, entre otros, en cócteles de muerte para ellas. Por ello, los investigadores del Rosario emprendieron todo un trabajo con el fin de buscar cómo blindar a estos individuos de los efectos nocivos de los pesticidas, además de evaluar suplementos nutricionales que las protejan. En este momento nos enfocamos en el efecto que tienen los pesticidas en todo este proceso de cognición y de cómo las abejas buscan el alimento en su medio natural. Entonces nos damos cuenta que los efectos subletales son dramáticos y que son devastadores al final de cuentas para una sociedad tan bien organizada. Afectar a los individuos es afectar al colectivo. Estos apiarios en áreas urbanas han ido de la mano de las instituciones de investigación, de las universidades. ¿Y por qué? Porque no solamente nos ayudan a servir como una fuente de estudio para hacer investigación, justamente como la investigación que nosotros hacemos, sino que además nos ayuda a mostrar y ayudar de manera responsable a los ambientes que nos rodean. El apiario es símbolo de coherencia de la universidad con el respeto hacia el medio ambiente. Un mundo desconocido para muchos, pero que contempla todo un campo investigativo enfocado en salvar un ser vivo minúsculo, indispensable para la vida humana, la abeja. Universidad del Rosario recibe el primer certificado sello oro a nivel distrital por la implementación del Plan Integral de Movilidad Sostenible. El plan comprende la optimización de rutas, la opción de carro compartido y la ampliación de los cicloparqueaderos. Universidad del Rosario, 370 años formando proyectos de vida al servicio del país. En Nabusimaki, en la Sierra Nevada de Santa Marta, la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud firmó un acuerdo intercultural con la comunidad arhuaca. Los mamus se hicieron presentes y se selló este acuerdo entre dos mundos. Nabusimaki es un territorio sagrado que significa lugar donde nace el sol y se encuentra ubicado en la Sierra Nevada de Santa Marta, a 2 horas y media del municipio de Pueblo Bello, en el departamento del Cesar, en Colombia. En Nabusimaki, la naturaleza y el hombre se interrelacionan. Es precisamente el lugar donde se ha unido el conocimiento ancestral con el conocimiento occidental. La unión de dos mundos en cabeza de un arhuaco llamado Sarán, que en su lengua significa precisamente persona que puede entender varios mundos. Sarán Nahuicu Robles Izquierdo es el primer egresado indígena de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario. Graduarse del programa de medicina de la universidad le permitió los conocimientos de la medicina occidental para propiciar la articulación entre la medicina ancestral y occidental sin violentar su poder espiritual y los valores de sus ancestros. La Universidad del Rosario es la primera universidad de Colombia en ofrecer a sus estudiantes un programa intercultural de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Para el pueblo arhuaco, en cabeza de sus autoridades y mamus, es una gran oportunidad, primero, de fortalecer a nuestro pueblo en aras de sus usos y costumbres. Y segundo, también poder mostrarle al mundo bunachi realmente que Colombia es un país diverso y cultural y que también deben conocer cómo somos como comunidades indígenas y de esa forma aprender a respetarnos. El decano de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario fue el que contactó a Sarán para que, viendo la necesidad de integrar los dos mundos, la ancestral y occidental, allanara el camino con su palabra ante las autoridades arhuacas y se hiciera posible un programa de interculturalidad para la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. La idea es, Alejandro, sacar la universidad al territorio, al mundo real, de manera que será una oportunidad única de compartir con nuestros hermanos mayores todo el aprendizaje
aprendizaje, salud que tienen ellos a través de la medicina ancestral, que es tan sabia y tan importante. La verdad que esto ha sido algo histórico que tal vez no se había logrado en el transcurrir de los tiempos. Y sé que con este paso que vamos a dar tan importante, vamos a marcar historia en el futuro de nuestro pueblo. En medio del verde de la madre naturaleza que rodea las casi 60 casas bordeadas por el río Fundación, la cultura arhuaca abre una ventana para conocer su medicina, que se fundamenta en el equilibrio del cuerpo y la naturaleza, que proviene de la ley sagrada, que es inmutable, preexistente y persiste en el tiempo. Estar aquí en Nausimaque ha sido bastante enriquecedor para nosotros y lo va a ser para todos los estudiantes de medicina porque refleja justamente lo que hemos hecho por tantos años como rosaristas y es preocuparnos por la responsabilidad social y sobre todo por seguir construyendo país. Sabemos que el hecho de estar acá y poder ver otras visiones acerca de la salud nos va a brindar muchas herramientas y cualidades para poder atender a los pacientes de la mejor manera y sobre todo respetando la cultura y viendo mucho más allá de lo que hemos aprendido nosotros en la universidad. Un trabajo conjunto, basado en el respeto, la confianza y aprendizaje mutuos, en esta región sagrada para construir y avanzar entre dos mundos. Un intercambio de saberes y conocimientos para seguir caminando la palabra en el corazón del mundo, la Sierra Nevada de Santa Marta de Colombia. Volveremos el próximo domingo a Rosario País, un espacio universitario que le aporta a Colombia.